Listo, ya podemos comenzar con la sesión. Perfecto. Voy a ver si puedo compartir aquí la pantalla o la ventana. Me avisan, por favor, si pueden visualizar la pantalla. ¿Se ve? Sí se ve. Perfecto. Entonces, Se ve. ya, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Confirman que se escucha bien, se ve bien todo. Vamos a dar inicio a la sesión. Bueno, primero quiero agradecer a Luis y a los estudiantes de filosofía de la Universidad Nacional Federico Villarreal por la invitación, a todos los que han hecho posible la organización de este evento, de esta pequeña introducción a la epistemología, que más bien es un intento de responder a la pregunta ¿por qué estudiar epistemología? ¿No? Mi nombre, para seguramente la mayoría que no me conoce, es Diego Lino. Soy estudiante del último ciclo de la especialidad de epistemología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? También estudié el pregrado de filosofía en San Marcos, ¿no? Y bueno, voy a comenzar con esta presentación. Como ven, ahí tienen el cuadro de Ponzan, la verdad saliendo del pozo, con un espejo en la mano. Luego verán que es muy significativa del tema. Eh, el plan de la exposición. Básicamente espero que la exposición dure unos 40 minutos para tener un poco de tiempo para conversar o discutir si es que tienen alguna duda, si es que tienen alguna inquietud o algún comentario, alguna crítica. Lo hacemos al final, cuando acabe de exponer, ¿no? El cometido de esta presentación es brindar algunas razones sobre por qué debemos estudiar epistemología. Entiendo que aquí puedan haber quizá algunas personas que no estudian el pregrado en filosofía o el posgrado en filosofía, pero igual sienten la curiosidad, la pasión por esta disciplina, ¿no? Igual va para ellos, ¿no? Si tienen curiosidad por estudiar la filosofía, aunque no la estudien universitariamente, pues lo mismo. El plan es, primero, dar una definición provisional de filosofía, es decir, no definitiva, sino provisional, ¿no? En segundo lugar, explicar o decir o dar una respuesta a la pregunta ¿qué es la epistemología? El lugar de la epistemología en la filosofía. En tercer lugar, hacer una pequeña explicación de las tradiciones epistemológicas. En cuarto lugar, hablar un poco sobre el lugar de la lógica en la filosofía y en la epistemología. Y al final, dar unas conclusiones y algunas consideraciones de carácter práctico sobre todo lo que hemos hablado y sobre la pregunta que es ¿por qué estudiar epistemología? ¿No? Y lo primero que quiero decirles de entrada es que la filosofía no se enseña de una sola forma, ¿no? Esto va a depender de varios factores, ¿no? Entonces, la epistemología como rama de la filosofía no es la excepción a esto, ¿no? La forma en la que vamos a aprender epistemología va a depender en gran medida de la escuela o corriente filosófica a la que pertenezca la persona con la que ustedes van a aprender epistemología, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Y voy a pasar inmediatamente a definir filosofía de manera provisional. ¿Y por qué voy a hacer esto? Justamente por lo antes dicho, porque en gran medida lo que entendamos por epistemología va a depender de cómo entendamos lo que es la filosofía, ¿no? Yo tengo un pequeño trabajo todavía inédito sobre una propuesta de una definición de la filosofía, del cual yo he
extraído estos fragmentos, ¿no? Eh, yo voy a definir aquí la filosofía principalmente de tres modos, ¿no? El primero es la filosofía como actividad. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es, según esta propuesta, una actividad discursivo-argumentativa basada en saberes previos. Es importante señalar esto, esta última parte. Tiene como finalidad el cuestionamiento de las ideas y los conceptos propios de esos saberes. Pero la filosofía no solo cuestiona, no solo es crítica, ¿no? También propone. Y el resultado de esta actividad también propositiva son justamente las teorías filosóficas. Así que este vendría a ser el primer modo en el que voy a definir filosofía, el principal, y el que vamos a usar probablemente durante toda la sesión y al cual vamos a volver, ¿no? Y sencillamente para completar la definición provisional, hay otros dos modos en los que usamos filosofía, y es la filosofía como un producto, ¿no? Es decir, también llamamos filosofía al resultado de esa actividad, ¿no? A las teorías que constituyen las obras filosóficas, las cuales, como sabemos, se transmiten a través de distintos formatos y soportes materiales, ¿no? Conferencias, artículos, discursos, libros, videos, audios, etcétera, ¿no? A todos esos productos, esos resultados de la actividad filosófica, a través del cual transmitimos ideas y teorías filosóficas, también nosotros le llamamos filosofía. Y un tercer modo es la filosofía como tradición. Nosotros llamamos filosofía a la historia de las relaciones entre las ideas de quienes se han dedicado a esta actividad, ya sean relaciones directas, ¿no? Como las de maestro-alumno que podemos ver durante toda la filosofía o toda la historia de la filosofía, o de oposición, de crítica, ¿no? Si nosotros hiciéramos una línea del tiempo filosófica de ideas, veremos líneas que se cruzan tanto de suscripción, de personas que suscriben teorías, ideas y conceptos de algunos filósofos, como también de aquellos que las critican, ¿no? Pero esa crítica también, esa negación es también una relación, ¿no? O a través de sus obras, ¿no? A lo largo del tiempo nosotros podemos relacionarnos con ideas y pensadores de hace 1000 años, 500 años, etcétera, ¿no? Así que esta va a ser el tercer modo en que entendemos qué es filosofía, y básicamente es lo que constituye el modo histórico de la filosofía, ¿no? Bien, así que, como acabo de decir, eh, si volvemos a la definición de filosofía como una actividad basada en saberes previos, que es lo que pedí que resalten, podemos nosotros preguntarnos, pues, ¿cuáles son estos saberes previos? De qué tipo son, ¿no? ¿Qué son? Bueno, eh, como nosotros, la mayoría que hemos estudiado pregrado en filosofía, eh, pues hemos aprendido la filosofía como en el tercer modo en el que la he definido, ¿no? Como una historia. Entonces vamos a recurrir, por la familiaridad que tenemos con ese método de revisión histórica, a una definición histórica, a rastrear básicamente de dónde proviene esta idea de saberes. Entonces, vamos a ver que, para empezar, existe una clásica distinción entre los saberes, que podemos rastrear hasta Platón, ¿no? Que es el príncipe de la filosofía, ¿no? Y esta distinción, como todos debemos haberla visto en algún momento, es la de doxa y episteme, ¿no? Que la podemos encontrar en el libro 6 de la República. Y bueno, algunos critican esta distinción. Muchos filósofos no están de acuerdo con esta distinción. Algunos de los profesores que me enseñaron filosofía antigua consideran que esta distinción es la fuente de muchos errores en la filosofía, ¿no? Eh, en cambio, otros aseguran que Platón no reducía el objeto de la filosofía al episteme. Hay otros textos en los que podemos encontrar a un Platón que defiende la idea de que se puede hacer filosofía incluso sobre los pelos o sobre la basura, ¿no? Todo tema es digno de la filosofía, no solamente la episteme, ¿no?
Si ustedes quieren revisar el debate, tienen aquí esta referencia de Gail Fine, Platón sobre el conocimiento y las formas. Hay una serie de ensayos ahí en los que se discute, que se trata esta discusión, este debate, ¿no?, entre la distinción entre doxa y episteme, ¿no? Pero en fin, como fuere, nosotros vamos a aceptar que la idea de episteme como un saber privilegiado, es decir, verdadero, universal, seguro, tal como expresa Platón en su símil de la línea, ¿no?, ha influenciado en nuestra tradición, eso es innegable, ¿no? Todos los discípulos de Platón y el principal de ellos, Aristóteles, ¿no?, que tiene la máxima influencia en nuestra cultura occidental a través de la escolástica, pues ellos van a tratar el concepto de episteme, ¿no? Y este concepto va a ser el antecedente histórico de lo que hoy llamamos conocimiento. Entonces nos quedamos con esta palabra, conocimiento, ¿no? Dicho esto, podemos preguntarnos por qué cosa es realmente el conocimiento, ¿no? O, por ejemplo, qué es y qué no es conocimiento. ¿Cómo distinguimos entre verdadero conocimiento y un conocimiento que no es, que es falso, ¿no? También podemos preguntarnos si realmente es posible conocer, ¿no?, que es una de las preguntas a la cual siempre volvían los escépticos. ¿Podemos conocer realmente? ¿No? ¿Podemos tener un conocimiento, un saber seguro, universal, cierto sobre las cosas? ¿No? O también podemos preguntarnos cómo conocemos, de qué forma adquirimos eso que se llama conocimiento, etcétera, ¿no? Y estas cuestiones, estas preguntas que acabo de hacer, de realizar, constituyen justamente la rama de la filosofía que nosotros llamamos epistemología, ¿no? Así que esto básicamente ya da una primera respuesta sobre qué es epistemología, ¿no? Y también explica la clásica definición para los que hayan llevado algún curso o hayan revisado algún manual muy breve, muy simple o introductorio sobre filosofía, donde se explican las ramas de la filosofía, etcétera, ¿no? Esto explica esa clásica definición que aparece en ese tipo de material, ¿no? Es la definición etimológica que nos va a decir que episteme es conocimiento, logos es estudio, ¿no? Y por lo tanto la epistemología es la investigación o el estudio acerca del conocimiento, sobre lo que entendemos por conocimiento. Así que si nosotros aceptamos, vamos a la definición primera de filosofía, si aceptamos la definición de filosofía como una actividad discursivo-argumentativa basada en saberes previos, nosotros vamos a podernos dar cuenta del lugar principal que tiene la epistemología en la filosofía. ¿Por qué? Porque es justamente la rama de la filosofía que estudia, que se cuestiona, ¿no?, antes que cualquier otra de las ramas, la posibilidad, las características y la forma en la que adquirimos esos saberes, justamente, en los que se basa la filosofía, ¿no?, suponiendo la definición que hemos dado, suponiendo que es cierta, ¿no? Ahora, hemos dicho que la filosofía no se enseña siempre de la misma forma y por tanto la epistemología tampoco se enseña de la misma forma, ¿no? Esto quiere decir que hay muchas escuelas, hay muchas tradiciones, y aquí vamos a hacer una pequeña caracterización de tres grandes, digamos, escuelas o tres grandes troncos de las tradiciones epistemológicas, ¿no? El estudio de la epistemología, por ejemplo, en la tradición alemana, ha tenido siempre un enfoque en la filosofía de las ciencias. Y esto se debe a que ellos consideran que episteme, conocimiento, es igual, es intercambiable con lo que nosotros conocemos como saber científico, ¿no? Básicamente, todo conocimiento, lo que nosotros llamamos conocimiento, es idéntico al saber científico. El único conocimiento que tenemos es el que nos dan las ciencias particulares como la física, qué sé yo, la química, la biología, etcétera, ¿no?
También hay otra tradición, ¿no?, que le podemos llamar la tradición hispana, que ha tenido un enfoque en la nociología, en lo que nosotros conocemos como teoría del conocimiento, ¿no? ¿Y qué estudia esta nociología? O como su sinónimo dice, teoría del conocimiento, pues estudia en general todo tipo de saber, no se circunscribe al conocimiento que nos brindan las ciencias particulares, ¿no?, sino estudia todo tipo de saber, ¿no?, y cómo lo adquirimos, ¿no? Así que aquí dentro de este saber no va a haber esta distinción tradicional entre, digamos, doxa y episteme, no, van a estar incluidos muchos saberes, los saberes artísticos, los saberes religiosos, los saberes políticos, etcétera, etcétera, saberes técnicos, ¿no? Todo tipo de saberes y estos se estudian en general y cómo pues los adquirimos, ¿no? Básicamente esta es lo que yo denomino como la tradición hispana. Y también tenemos una tradición epistemológica anglófona, es decir, del habla inglesa, ¿no?, que tiene un enfoque mixto, principalmente en nociología, ¿no?, relativo al estudio de las creencias, ¿no?, y dándole una cierta prioridad, no del todo, pero sí una prioridad al saber científico. Yo sé que esta es una caracterización simple, ¿no? Es como una especie de esquema muy a grosso modo, muy grosero, de una realidad que es mucho más compleja, ¿no? Y nosotros, si nos ponemos a estudiar la tradición alemana, a los filósofos alemanes, vamos a encontrar que hay muchos casos y matices, ¿no? Pero creo yo que esto nos sirve más o menos para orientarnos, ¿no?, para saber qué cosa podemos encontrarnos, digamos, lo más común, ¿no?, que podemos encontrarnos cuando nos enfrentemos con la epistemología de la tradición alemana, ¿no?, o cuando nos enfrentemos a la epistemología de la tradición hispana, ¿sí?, o el materialismo filosófico, ¿no?, o filosofías aquí americanas, ¿no? Cuando tratemos epistemologías de ese tipo, vamos a ver que incluyen muchos tipos de saberes, ¿no? Y también en la anglófona vamos a ver que hay este tipo de enfoque mixto. No siempre, siempre va a haber filósofos que difieren, que tienen influencias de una o de otra, que mezclan las tres, o que son completamente distintos, que proponen cosas nuevas, pero por lo general lo que podemos encontrarnos en el mapa es lo que aquí planteo. Y por eso creo que es pertinente aquí hacer ese bosquejo de las tradiciones epistemológicas. Veo que están entrando, no sé si están admitiendo a las personas que están solicitando ingresar. Ah, veo que sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces, pues esas son las tradiciones epistemológicas en general, a grosso modo. Y voy a hablar también aquí inmediatamente de lo que es el lugar de la lógica en la filosofía y la epistemología, ¿no? Y para esto quiero volver a nuestra definición, ¿no? Eh, Cuando iniciamos, hicimos una definición, una propuesta temporal, provisional, de lo que es la filosofía, ¿no? Y la habíamos caracterizado como una actividad discursivo-argumentativa basada en saberes previos, ¿no? Se dedica a cuestionar, ¿no?, los conceptos y las ideas, ¿no?, que tenemos sobre estos saberes previos. Y habíamos hecho el hincapié, habíamos resaltado la segunda parte, ¿no?, el segundo componente, es decir, basada en saberes previos. Y ahora quiero que nosotros nos enfoquemos en resaltar la otra parte, que es que la filosofía es una actividad discursivo-argumentativa, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir discursivo-argumentativa?
¿no? Pues es muy sencillo, es por definición. Es porque se realiza, básicamente, la filosofía se realiza a través del habla, ¿no? Del discurso hablado o escrito, ¿no? Pero este discurso, según el criterio que yo estoy manejando aquí y que es el de muchos filósofos, no se da de cualquier forma. Este discurso no se presenta de cualquier manera, ¿no? Sino es principalmente a través de argumentos, ¿no? Vamos a entender de que la filosofía se presenta, la filosofía se presenta a través del discurso argumentado, ¿no? Y dado que la argumentación es uno de los objetos de la lógica, podemos ver que por definición, ¿no? Si hemos definido la filosofía como una actividad discursivo-argumentativa, ¿no? Hemos dicho luego que uno de los objetos de estudio de la lógica es la argumentación, entonces, por definición, esta tiene un lugar principal en la filosofía, ¿no? Así es. Y bueno, es de conocimiento general que en las tradiciones epistemológicas como las hemos caracterizado, alemana y anglófona, la lógica tiene un lugar protagónico, lo cual se asume como su característica distintiva, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, por dar un ejemplo, pensamos en la tradición anglófona, en la tradición, por ejemplo, pragmatista o analítica, eh, vamos a ver un uso constante de la lógica, ¿no? El discurso está rigurosamente argumentado, incluso a veces a través del uso de lenguajes formales, ¿no? Como por ejemplo la lógica de primer orden, ¿no? Y en el medio filosófico, ¿no? Como estudiantes de filosofía o egresados, gente que está haciendo posgrado, nosotros ya tenemos cierta concepción de estas tradiciones, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en la filosofía analítica, estamos pensando en personas que argumentan a través muchas veces de lenguajes formales, ¿no? Que justifican las premisas de sus argumentos y que escriben con cierta claridad, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la caracterización, ¿no? Pero en esta ocasión quisiera poner en duda de que esa sea una característica propia o en todo caso única de esas tradiciones, ¿no? Y voy a presentar una justificación o una razón de tipo histórico, ¿no? Eh, Desde la reconstrucción escolástica de la obra de Aristóteles, porque, como dice el estudioso Aubenque, la obra de Aristóteles básicamente no se nos presenta desde el inicio como un sistema, ¿no? Es básicamente la reconstrucción, ¿no? Del sistema que ha hecho la escolástica, ¿no? Y vamos a ver que en esa reconstrucción escolástica de la obra de Aristóteles, la lógica aparece en primer lugar, ¿no? Tiene un papel principal, ¿no? El mismo Aristóteles, en la mayoría de sus libros, se refiere a sus textos de lógica en muchas ocasiones, incluso en la metafísica, ¿no? Y va a decir que hay algunos principios lógicos que deberían guiar la especulación metafísica, ¿no? Y esto, cualquiera que haya leído los textos ya lo sabe, pero quizá no sepan que, o sea, los escolásticos no eran solo comentadores de Aristóteles y Aquino, ¿no? Que ellos, aparte de hacer la reconstrucción de la obra de Aristóteles y presentarla como un sistema en el que la lógica va primero, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVI, eh, digamos que instauraron una forma de hacer filosofía a través de algo que se llamaban los cursus philosophicus, ¿no? ¿Y qué cosas eran estos cursos filosóficos? Eran tratados con los cuales se enseñaba filosofía. El profesor de filosofía, el maestro de filosofía, se había dedicado ya su vida al estudio de la filosofía y había hecho un compendio, ¿no? De sus saberes y la forma en la que
los enseñaba, los mostraba, los hacía públicos, era a través de estos cursos filosóficos, ¿no? Que por lo general constaban de 3 partes, tenían esta constitución, ¿no? En primer lugar, ellos presentaban en su primer libro lo que se llama la lógica, evidentemente. En un segundo libro solían presentar la física y al último ponían los estudios metafísicos, ¿no? Y este orden en el que presentaban la filosofía, este orden de los cursos filosóficos, no era causal, ¿no? O sea, no era algo, no era una casualidad, no era azaroso, ¿no? ¿En qué se basaba? Se basaban en un criterio que tenían los escolásticos, en una consideración, pues ellos pensaban que la lógica debería ir primero porque enseña a argumentar y distinguir el razonamiento entre el razonamiento verdadero y el razonamiento falso, ¿no? Y entonces, dado esto, ¿no? Concluían que sin este conocimiento los estudiantes de filosofía no podrían distinguir de una enseñanza falsa, entre una enseñanza falsa y una verdadera, ¿no? Entonces, para ellos era muy importante que la filosofía de alguna manera vaya primero como una especie de instrumento que les permita distinguir a los alumnos, protegerlos de enseñanzas falsas, ¿no? Porque si ellos no tenían este instrumento, iban a asumir la enseñanza siempre como verdadera y a su vez la iban a enseñar perpetuando los errores de sus maestros, ¿no? Y otra razón por la que ellos ponían los estudios de lógica al principio o al inicio de los estudios filosóficos era pues por la sencilla razón de que si uno no tenía los conocimientos lógicos necesarios y suficientes, no podía seguir los razonamientos complejos de sus maestros, ni tampoco iba a poder formular de manera correcta los propios. Esto que acabo de decirle, yo lo conocí en un trabajo de un filósofo estadounidense llamado Walter Redmond, ¿no? Él tiene una investigación sobre la lógica en el virreinato del Perú, ¿no? La mayor parte de la investigación es sobre la lógica de Juan Espinosa Medrano, que nosotros conocemos en el Perú como el Lunarejo, básicamente por haber hecho obras teatrales y alguna crítica literaria, ¿no? Fue el primer crítico literario del Perú, pero este personaje era también un filósofo, además un filósofo muy original, que escribió un cursus filosóficos del cual nosotros solo tenemos el primer libro, que es La Lógica. Él escribió, en efecto, una lógica. Y este filósofo americano, Redmond, vino a Perú, tradujo los textos de Spinoza de latín y se encontró pues con un gran tesoro, porque además Spinoza Medrano escribía maravillosamente, era una persona muy elocuente, ¿no? Y bueno, para los que quieran consultar este trabajo, ahí está el nombre. Eh, no existía en PDF, pero yo lo subí por ahí en algún repositorio, así que ahora sí pueden encontrarlo. Y bueno, continuemos. Entonces, esta es la idea que quería plantear, ¿no? Que si nosotros tenemos esta concepción, o este juicio o prejuicio acerca de que la lógica es sencillamente una característica de cierto tipo de tradiciones, de escuelas o de corrientes filosóficas, pues yo espero que con esta exposición acerca del cursus philosophicus, eh, digamos que rompamos un poco con esa idea, ¿no? Y que comencemos a pensar de la siguiente manera, ¿no? La lógica siempre y en toda tradición, o sea, por tradición y desde el inicio, siempre ha tenido a la lógica como principal, como lo primero que se debe estudiar, ¿no? Como una especie de propedéutica para la filosofía, ¿no? Y básicamente en esto consiste el núcleo de la exposición, ¿no? Vimos que si definimos filosofía como actividad discursivo-argumentativa basada en saberes previos, nosotros de allí, de esa definición,
podemos inferir que aquella rama de la filosofía que se dedique a estudiar la posibilidad, las características y la forma en la que adquirimos esos saberes previos, ¿no? Esos saberes, es decir, la epistemología, tiene un lugar principal en la filosofía, ¿no? Esto lo tenemos dada la definición, ¿no? Y dado que la lógica estudia, entre otras cosas, la argumentación y definimos filosofía como actividad discursivo-argumentativa, pues vamos a ver que también esta tiene un lugar principal en la filosofía y, como ya se ha dicho, muy similar al de una propedéutica, es decir, al conjunto de conocimientos previos que nosotros necesitamos para enfrentarnos al conocimiento filosófico posterior, ¿no? Y es por estas razones que el estudio de la lógica va siempre íntimamente ligado al de la epistemología, ¿no? Y por estas mismas razones se considera que el estudio de ambas es requisito indispensable para dedicarse a las otras ramas de la filosofía. Y es que cualquier cosa que nosotros nos preguntemos, cualquier cosa que nosotros cuestionemos sobre cualquier otro saber, cualquier cosa que sea, que es una manzana, desde un conocimiento tan sencillo como eso, nosotros vamos a tener que acudir a saberes previos, experiencias, ¿no? O incluso ya teniendo las ciencias particulares enormemente desarrolladas, al conocimiento científico que nos brindan ellas sobre algunas, sobre el mundo, básicamente. Y es sobre ese saber primero y anterior sobre el cual la filosofía va a realizar su actividad, sobre el cual el filósofo va a realizar su actividad. Eh, Hay algunos filósofos como Bueno, por ejemplo, que dice que la filosofía no tiene contenidos propios, ¿no? Que sí, que la filosofía se puede definir como un conocimiento, por eso, de segundo grado. No quiere decir degradado, ¿no? Quiere decir, o de segunda, ¿no? Sino de segundo grado, entendiendo que los conocimientos de primer grado son los conocimientos científicos, básicamente, pero también los conocimientos acerca de la religión, lo político, de la moral, el arte, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, sobre estos conocimientos de primer orden que tratan sobre las cosas del mundo directamente y nos brindan algunas teorías sobre él, ¿no? Algún conocimiento previo sobre él, es sobre este conocimiento de primer orden que la filosofía trabaja, ¿no? Y entonces es por eso que algunos la llaman también como un saber de segundo orden. Y esto nos explica, pues, cómo es que la epistemología se pone en el centro, ¿no? Y ese es el lugar, a mi juicio, que tiene la epistemología en la filosofía, siempre acompañada de la lógica, ¿no? Bueno, espero que hasta este punto de la exposición, yo haya podido responder a la pregunta inicial, ¿no? Al menos de manera teórica, ¿no? Eh, y para terminar, quiero dar algunas consideraciones prácticas sobre sobre por qué estudiar epistemología, ¿no? En primer lugar, hacen falta epistemólogos en el Perú, ¿no? La gente que se dedica a la reflexión sobre el conocimiento, ya sea que lo entiendan únicamente como conocimiento científico o tengan una visión más amplia y menos restringida del conocimiento y lo den como todo saber, pues sí, no existen, ¿no? Son muy pocos, ¿no? Entonces yo les recomiendo que tomen eso como una consideración práctica para que se dediquen al estudio de la epistemología. Hacen falta epistemólogos en Perú, ¿no? Y dado que estamos dentro de un paradigma, que nadie lo va a negar, que académicamente es cientificista, ¿no? El estudio del conocimiento científico es muy requerido y muy prestigioso académicamente hablando, ¿no? Así que ustedes, si se dedican a profundizar en el conocimiento, en el estudio, perdón, de la epistemología, pues van a ver que van a encontrar muchas vías académicas
¿no? Para poder avanzar. Ahora, si ustedes son estudiantes versátiles, ¿no? Se van a dar cuenta que van a tener más salidas laborales, ¿no? Normalmente encontramos epistemólogos o gente que tiene especialidad en epistemología, enseñando lógica, ¿no? Enseñando historia de la ciencia, filosofía de las ciencias, metodología, haciendo seminarios de tesis, cursos de investigación, etcétera, ¿no? El abanico de los cursos que pueden estudiar, que pueden enseñar en una institución educativa, en una universidad, se amplía, ¿no? Así que, eh, en- como se dice coloquialmente, hay chamba, ¿no? Y bueno, si te haces preguntas como ¿qué es la realidad? ¿No? Si te aproximaste a la filosofía por preguntas como esta, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Existe el vacío? ¿Qué es la mente? ¿Qué relación tiene el lenguaje con el mundo? Pues ese tipo de preguntas, ¿no? Van a encontrar sus respuestas en esta rama de la filosofía. Y considero que estas acciones, valga la redundancia, de tipo práctico no son menores, ¿no? Dada la condición en la que se encuentra la filosofía en nuestro país. Así que espero con esta exposición haber respondido la pregunta de por qué debemos estudiar epistemología y quedo atento a sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Alexander. Sí, sí, buenas tardes, amigo Diego. Y no escuché tanto al principio, ya no creo que no entendí al principio de tu ponencia, pero mi pregunta va, Ujú. leí algunos libros de, así como tal, epistemología, ya, de de los filósofos norteamericanos, del ámbito Ya. angloamericano, mejor dicho, tanto Europa como Ujú. Norteamérica. Y ellos definen a la epistemología como teoría del conocimiento, ¿ya? Exacto. Ujú. Sí, pues, a diferencia de lo que he visto acá en la universidad, yo estudio acá en Iquitos, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, y algunos por acá libros de autores peruanos que no recuerdo su nombre, no sé si a nivel nacional en las universidades de nuestro país. La epistemología lo define más como el estudio de la ciencia. Claro. Por lo que, por lo que veo en Norteamérica es una distinción totalmente diferente. Vuelvo a repetir, epistemología, ellos llaman a la teoría del conocimiento y a la filosofía de la ciencia como tal, filosofía de la ciencia. En nuestro contexto, lo he visto que epistemología va ligado a la filosofía de la ciencia. Y teoría del conocimiento es obviamente teoría del conocimiento, no sociología. Hay una distinción. ¿Por qué hay esa distinción? ¿O con cuál distinción creo es la más objetiva? Porque acá, cuando hablan de epistemología, están hablando de filosofía de la ciencia, acá en mi ciudad. ¿Cuál sería la verdad, mejor dicho? ¿Por cuál definición? Bueno, muchas gracias, Alexander, por tu comentario, por tu pregunta. Bueno, es una inquietud eh, que todos tenemos nosotros al enfrentarnos al estudio de la filosofía, pues, digamos, pensamos que hay una sola corriente verdadera, una sola escuela válida. Y de hecho, cuando asumimos a una escuela, tenemos que creerlo así, ¿no? No tiene ningún sentido que nosotros suscribamos una filosofía pensando que puede ser, ¿no? O falsa, o que es falsa, o que hay otras que son verdaderas, ¿no? Pero como dije al inicio, eh, vamos a tener que asumir esto, que cuando nosotros aprendemos o estudiamos filosofía y dentro de eso la epistemología, vamos a estar de alguna manera supeditados a la escuela, a la corriente filosófica, a la orientación que tengan nuestros profesores, ¿no? Cuando yo estudié filosofía en pregrado, tuve la suerte de tener al profesor
Richard Orozco, por ejemplo, como profesor, él me enseñó epistemología en pregrado, ¿no? Y por lo que pude ver en el curso, tuvo una orientación pragmatista, ¿no? Y ahí el conocimiento también, por ejemplo, el conocimiento es básicamente igual a lo que es el saber científico. El conocimiento es lo que viene de las ciencias, básicamente, ¿no? Y entonces, si conocimiento es lo que viene de las ciencias, pues la epistemología, o sea, por inferencia, sabemos que la epistemología va a tratar de lo que es el saber científico, ¿no? Aunque no se reduzca a filosofía de las ciencias, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, poniendo otro ejemplo de la experiencia de mis estudios, llevé mi posgrado, lo he hecho con profesores que estudian en Estados Unidos. Todos son doctorandos o ya doctores que han estudiado en universidades americanas y se han formado en la tradición analítica. Por tanto, yo tengo una formación básicamente, por una parte, pragmatista y en su mayoría analítica, ¿no? Y para ellos, y los cursos que yo llevé básicamente eran filosofía de las creencias o de la justificación, por ejemplo, ¿no? Y esto es teoría y conocimiento, nociología, ¿no? ¿No? Como bien has dicho. Pero si tú vas a ver papers y te metes algo en la tradición analítica americana o también inglesa en cierta medida, vas a darte cuenta que ellos tampoco es que cojan todos los saberes, ¿no? Los papers acerca de saberes artísticos, saberes religiosos, son, digamos, son menores, la cantidad es menor, ¿no? Y cuando ellos justifican, básicamente justifican sobre la base del conocimiento científico actual, este, más plausible, ¿no? El más aceptable que tenemos en el momento y al alcance de la mano, ¿no? Así que yo, como te digo, básicamente tómalo como, son como corrientes, son como tradiciones epistemológicas, y es por eso que puse esta diapositiva aquí, aunque es muy discutible, como les digo, ¿no? Es una distinción bastante gruesa, ¿no? De una realidad que es mucho más compleja. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la tradición analítica, incluso hegelianos, ¿no? Gente pues, creo que le llaman la escuela de Pittsburgh, si no me equivoco, por ahí alguien que me corrija, ¿no? Y hay Branson, hay una gente ahí estudiando a Hegel, curiosamente, ¿no? Y tratando de ver qué toman de su sistema utilizando el método analítico, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Vamos a encontrar también ese tipo de rara avis. Así que esto tomémoslo como una especie de guía, ¿no? Y entender de que sí existen básicamente tendencias, grandes tendencias que podemos entender como tradiciones epistemológicas, ¿no? Por ejemplo, si uno estudia, se pone a revisar cosas de la escolástica, ¿sí? Va a haber full nociología, ¿no? La nociología de ver cómo el hombre conoce a través de los sentidos, ¿no? En eso consiste la teoría del conocimiento o la nociología. O sea, o libros del siglo XIX, ¿no? Si tú coges Schopenhauer, por ejemplo, El mundo como voluntad y representación, o esto de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, le dedica grandes fragmentos, capítulos a la nociología, hablando de cómo el hombre, de la vista, del olfato, etcétera, un montón acerca de los sentidos, de cómo adquirimos el conocimiento, la experiencia, ¿no? Y también acerca de las ciencias que estudian esas experiencias, ¿no? Y las categorías de esas experiencias. Porque básicamente vamos a entender a las ciencias como como especie de limitadoras de la realidad, ¿no? Porque nosotros tenemos experiencias de tipo físico, de tipo psíquico, y dentro de lo físico hay experiencias, qué sé yo, del movimiento, y tenemos otros objetos como, por ejemplo, los biológicos, y esas separaciones que hay, esas clases que hay en la realidad van a definir también lo que son las categorías científicas. Así que todo está muy entremezclado, ¿no? Y a mi juicio, la tradición que abarca las dos cosas es la anglófona, ¿no? Porque ahí vas a ver
que, claro, ellos podrían definir como nociología, pero también la justificación que hacen la hacen sobre la base de saberes científicos, pero también estudian en menor medida, eso sí, ¿no? Otro tipo de saberes. No hay epistemología de la estética, epistemología de las artes visuales, ¿no? Pero esto sí es cierto, ¿no? Orientado hacia básicamente a la filosofía de las creencias. Y por ahí va a haber algunos filósofos de otras tradiciones que por eso van a rechazar un poco este tipo de epistemología que hacen las tradiciones, ¿no? Así que básicamente resumiendo y dándote una respuesta concreta a lo que has dicho, esto va de tradiciones, ¿no? Y dependiendo con la tradición con la que te relaciones, en mi caso he tenido más contacto con la tradición anglófona, ¿no? Pues vas a tener esa visión de la epistemología. Ok, Robert, gracias. gracias Alex, gracias. Robert, Hola, ¿se me logra oír? Hola, hola. sí, se te escucha un poco bajo, un poco bajito. Ah, espera, creo que bueno, aparte de mi garganta, creo que es mi audio. Un momento. Es- ¿Qué tal ahora? Ya, mejor. Ok. Eh, eh, bueno, da la sorpresa de que he estado haciendo una especie de recuento también sobre también tradiciones, dándome con la sorpresa de que efectivamente sí, la tradición anglosajona tiene un enfoque mixto entre tanto lo que nosotros normalmente podemos conocer como teoría de conocimiento. Creo que incluso ese nombre está que no sabría decir, quizás me arriesgaría al decir que va en aumento como para tratar de matar esa ambigüedad que puede haber por lo menos en distintas lenguas, tanto la hispana como la anglosajona. Incluso el mismo Mario Bunge, que sus propios libros de Tratado número 5 número 6 que empezó a escribir Epistemology and Research, pero en su traducción española, bueno, venía con el nombre de Gnoseología, eso es lo curioso. Y él Sí. sugería que netamente epistemología podemos referirnos como filosofía de la ciencia como tal. Pero eso postura obviamente de él. Mm. Me di con la sorpresa de que incluso de la misma nociología, la misma teoría de conocimiento, luego de los contraejemplos de Gettier que retumbaron toda la definición tradicional de conocimiento, surgieron un montón de enfoques contemporáneos. Tanto así que me da esa sorpresa de una gran discusión que no me había puesto a pensar, que era sobre si darle un corte o una postura o mirada descriptiva o normativista a la disciplina de epistemología como tal. Creo que la que más, por lo menos, se inclina a que sea netamente descriptivista es la de Quine, cuando propone la epistemología naturalizada, lo cual Ujú. me parece bravazo que sí, así como, bueno, yo defiendo mucho esa postura, que la filosofía o el saber filosófico debe complementarse demasiado con el saber científico como tal, una retroalimentación constante. Y la de Quine por lo menos me ayuda a verlo desde ese punto descriptivista. Ojo que igual otros enfoques como la epistemología social, que creo que defendía por Fuller y creo que también Alvin Goldman, creo, si no me equivoco, también van Sí, por ese sentido, pero de la sociología por ahí. Incluso estudios como de Fricker y ello. O incluso con la estadística como estudio de Kaiburg, creo, epistemología probabilística que usaban postulados bayesianos, el cual, wow, con eso ya una interdisciplinaridad tremenda. Pero en fin, yendo a la pregunta como tal, resulta que también hay, bueno, el mismo hecho de que se hable de conocimiento verdadero, justificado, tal y como lo decía Platón de un inicio y se ujú, replanteó, se mejoró con propuestas de Ayer, ese término justificación que por el momento sigue siendo discutido sobre en algún momento podría quitársele alguna propiedad normativa o prescriptiva como tal, hace que por lo menos la disciplina sí o sí tome, por alguna parte sí o sí, tenga un aire prescriptivo o normativo como tal. Tanto así que incluso disciplinas como perdón, el enfoque de epistemología centrado en virtudes, como la de Zagajewski, ujú. Sosa, en fin, Claro. Ujú. propone que podría ser fácilmente una disciplina normativa que guía nuestra vida intelectual, proponiendo las virtudes epistemológicas, bueno, virtudes epistémicas, ya sea centrado tanto en las mismas facultades cognitivas o como en el carácter del investigador. Eh, esa propuesta, arriba de todo eso viene mi primera pregunta. ¿Consideras que por lo menos el estudio, bueno, igual pueden ser complementarios, pero me gustaría escuchar tu opinión,
¿consideras que el estudio de tanto bueno, la epistemología en un sentido amplio anglosajón debería tomar más un camino algo descriptivo o un camino más normativo que quizá por ahí lo aleja un poquitito de la ciencia a comparación de lo descriptivo como proponía Quine? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tanta relevancia consideras, por lo menos en una epistemología centrada en las ciencias, eh, que se complemente tanto una formación científica con estudios de epistemología? O sea, ¿qué tanta falta le podría hacer o algunas limitaciones que haya se podía encontrar ahí en el camino contigo, con colegas de filósofos que no han, bueno, algunos que hayan estudiado, por ejemplo, una carrera científica, una disciplina científica y luego posteriormente en estudio de epistemología o viceversa? Más o menos un poquito tomando como el caso de Bunge, que creo que primero empezó siendo físico, no sé si me equivocas ahí, y luego de ahí ya se integró más al mundo de la filosofía. Y bueno, ya sabemos varios aportes que ha hecho en el campo, en ese campo. Y bueno, son mis dos preguntas. Claro. A ver, sobre si la epistemología, eh, una opinión personal, supongo, acerca de si la epistemología, si yo pienso o veo con buenos ojos la epistemología descriptiva o la normativa, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Gettier cumple un papel interesante ahí porque básicamente esta definición que nos viene desde Platón del conocimiento como creencia, ¿no? Verdadera, justificada, como esta definición tripartita, recién la va a poner Gettier en duda, creo que es en 1960 y pico, si no me equivoco, y es un paper que tiene como 3 hojitas, ¿no? Tiene 3 páginas el paper, y ahí presenta los ejemplos Gettier, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que la epistemología de tradición analítica comienza a ver cuál es el problema. Básicamente yo veo el problema entre la relación entre la verdad y la justificación, ¿no? Y todos los ejemplos Gettier van a atacar esta relación o van a considerar problemas en esta relación entre estos dos términos, justificación y verdad, ¿no? Pero queda intacta esa parte de la definición del conocimiento que es la creencia, ¿no? Y a mi juicio, la tradición analítica yo la entiendo en gran medida como una especie de filosofía de la creencia, ¿no? Y de la creencia y de la justificación, ¿no? Y de su relación con la justificación. Y hay un montón de discusiones, ¿no? Un curso de problemas epistemológicos contemporáneos, básicamente, pues parte de una especie de diálogo con el escéptico, ¿no? De cómo defendemos el conocimiento, las posibilidades de conocimiento, etcétera. Entra Gettier y a partir de Gettier y 1000 ejemplos, ¿no? De uno y de otro filósofo. ¿No? Entonces, dado que no se resuelve el problema, no hay una solución clara, comienzan las filosofías de la virtud, ¿no? Estas filosofías más normativas que van a decir, este camino de analizar, de hacer un análisis de la definición tradicional del conocimiento como creencia verdadera, justificada, no nos ha llevado a ningún lado, ¿no? Entonces, suponemos que debemos explorar otros caminos, ¿no? Y creo que ese es el caso no recuerdo ahora cuál es el nombre del autor del conocimiento de la virtud, de la epistemología de la virtud, este, Own Sosa, Knowledge. No, no, hay no, un Zagetsky también está. sí. Bueno, hay otras propuestas también, como por ejemplo el conocimiento como un estado mental, ¿no? Este, no recuerdo bien el nombre ahorita del autor, pero bueno, básicamente este es el Williamson creo esquema que es. general. ¿Cómo? Timothy Williamson creo que era, Sí, pero su Timothy postura Williamson, exactamente. epistemología primitivista. Exactamente, él va a entender que el conocimiento básicamente es como una especie de estado mental, a grosso modo, ¿no? Pero todas estas propuestas últimas son producto
de haber abandonado el camino del análisis de la definición clásica de conocimiento, básicamente. Ellos van a abandonar este camino y lo van a dar por ya cerrado, por como una aporía, ¿no? Sencillamente, ¿no? Y la epistemología está tomando esos nuevos rumbos, aunque la gente sigue intentando con la definición clásica de conocimiento, ¿no? Sobre mi opinión al respecto, pues yo creo que debe seguir, o sea, debe haber pluralidad en la investigación. Yo entiendo más la epistemología como algo descriptivo, no normativo, ¿no? Esa sería mi respuesta a tu primera pregunta. La segunda era sobre la formación científica en los epistemólogos, ¿no? Y eso es es polémico, pero a mi juicio, lo que voy a decir quizás sea polémico, pero a mi juicio los científicos están en una posición un poco más ventajosa con respecto a un filósofo para hacer epistemología centrada, ¿no? Epistemología de una ciencia particular. Es decir, un matemático está en ventaja frente a un filósofo con respecto de la filosofía que se puede hacer, de la epistemología que se puede hacer sobre las matemáticas, por ejemplo. Y muchas personas dicen que no es necesario ser matemático para hacer epistemología de las matemáticas. Y, y a mí me parece que no es el caso, que probablemente no sea necesario ser matemático para hacer ontología de las matemáticas. Probablemente ¿no? Que vamos a especular acerca de la naturaleza de los objetos matemáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú quieres hacer epistemología de las matemáticas y entrar o sea, ser más específico, pues vas a tener que poner ejemplos y vas a tener que entender conceptos matemáticos y no solamente la matemática práctica, sino la matemática que se hace ahora, que ya no es la que se hacía el siglo pasado, ¿no? O en siglos anteriores. Las matemáticas han cambiado mucho, ¿no? Una crítica a la filosofía en general, de las matemáticas, por ejemplo, las hace este filósofo colombiano Salamea, que siempre me lo recuerda un buen amigo de Colombia, de Cali, que tengo, que es matemático. Entonces, cuando yo le llegaba con mis trabajos sobre de Honor, ¿no? Sobre filosofía de las matemáticas analíticas, ¿no? Me decía, bueno, tienes que leer a Salamea, ¿no? Hace una crítica a la filosofía analítica de, de las matemáticas, a la epistemología de las matemáticas, y básicamente diciendo que están un poco superficiales en sus estudios porque realmente no conocen las matemáticas, ¿no? Algunos son filósofos, ¿no? Máximo, eso sí, un gran dominio de la lógica, pero sabemos que la lógica no es toda la matemática y en este estado actual de las matemáticas, el proyecto logicista ya no va, pues no sabemos que ha fracasado y que hay muchas matemáticas que no tienen como fundamento la lógica, ¿no? Así que, bueno, en respuesta concreta a tu pregunta, si necesitamos formación científica, sí, es indispensable, ¿no? Lo mejor es que probablemente uno estudie primero una carrera, si uno quiere hacer epistemología centrada, es decir, cuando digo epistemología centrada me refiero a centrada en una ciencia en particular, ¿no? Epistemología de la física, de la matemática, de la biología, epistemología de la química o de la psicología, etcétera, lo que sea. Quiere hacer una epistemología o filosofía en general sobre una ciencia, creo que es importante que estudie la disciplina. No quizá que se meta a la universidad y estudie 5 años, pero sí que tenga una formación sólida, al menos en los aspectos teóricos, de la disciplina que quiere estudiar, la disciplina científica que quiere estudiar. Ahora, para, es- teniendo en cuenta que nuestro ambiente filosófico, los filósofos estamos especializándonos demasiado, ¿no? Nosotros hacemos papers y papers sobre problemas bien restringidos, sobre todo los que nos hemos formado en la tradición anglófona, ¿no? Bueno, pero quien quiera tener una visión general
en general, ¿no? Del conocimiento, hacer una epistemología más generalista, pues yo creo que en ese aspecto, haciendo esa salvedad, no es necesario que pues, se meta a estudiar una carrera de ciencias para hacer epistemología, una visión general, ¿no? O de los principios básicos o los conceptos principales de una ciencia. Creo que puede hacerlo, ¿no? Pero tal como está la filosofía, tal como está la actividad filosófica en la actualidad, que es básicamente ultra especializada, filósofos que quieran hacer ese tipo de proyecto, que es básicamente el proyecto de un sistema filosófico, pues casi ya no hay, ¿no? Son raras avis, casos contados. Creo que los últimos sistemas, al menos de personas del medio hispano, ¿no? Latinoamericanos o hispanos en general, hispanohablantes, los últimos sistemas son el de Bunge, ¿no? El materialismo sistémico y el otro, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y no hay más, ¿no? Que yo sepa, o sea, que sean abarcadores, que tengan una filosofía de la ciencia, ¿no? Pues eso, ¿no? En resumiendo, diría que si uno es generalista, pues no es necesario, ¿no? Debería bastarle con conocer los conceptos básicos, ¿no? Quizá conocer algo de la historia de la ciencia, pero si uno se va a especializar en epistemología, yo creo que sí. Si uno va a coger epistemología de una ciencia en particular, yo creo que es imprescindible que se forme con bastante rigor sobre esa disciplina en específico. Diego, ah, tocayo, Diego Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? De verdad agradezco mucho tu exposición, me ha gustado bastante. Me gusta lo apasionado que se te ve, ¿no? Al momento de hablar de esto, me emociona, ¿no? Todo esto y, bueno, para hablar un poquito sobre lo que has estado mencionando y también para corroborarlo y poder discutir algunas cosas, bueno, yo estudio psicología y Se cortó el audio. No escucho tu pregunta, Diego. De repente, mientras se va acomodando el audio de Diego, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o que de repente quiere comentar algo? Sebastián, ¿Qué tal? Sí se me escucha, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? sí, Ah, se ya, escucha. ya. No, era un poco para aportar justamente esta idea de previo a la práctica epistemológica o a querer hacer un paper de epistemología. O sea, justamente había que tener formación. Yo sí soy de la idea de una formación un poco más profunda en la ciencia sobre la que quieras discutir. En mi caso, yo también, bueno, o sea, como Diego, yo estudio psicología, pero yo me dedico más a la parte psicométrica. Entonces, eh,
antes de yo siquiera plantear un paper epistemológico sobre eso, o sea, obviamente hay que, desde mi lado, entender primero la teoría psicológica y luego entender cómo esta teoría psicológica se traslada a planteamientos sobre cómo hacer mediciones de cosas tan subjetivas como puede ser la ansiedad, las emociones. Y entonces, después de entender eso, tengo que entender o tener formación en modelos de medición, porque justamente la epistemología de esa parte, que es la que yo trabajo, viene de cuál es la mejor forma de medir y no hay respuesta correcta, sino hay aplicación de modelos a diferentes situaciones. O sea, me voy por un modelo más invariante, me voy por un modelo más probabilístico, qué tipo de estimación utilizo, según qué casos. Entonces, creo que, o sea, para el tema de la aplicación epistemológica y la realización de papers, es primero entender la práctica científica sobre la que quieres discutir. Y porque creo que no es como que hacer epistemología porque entiendo de lógica y entiendo que esa lógica se aplica a ciencias, pero luego no conozco la ciencia, solamente conozco la parte lógica. Y tampoco es como que primero, creo yo, venga la lógica, sino primero aprendes la ciencia y luego aprendes por qué previo a ti, porque no eres el primero que lo va a hacer, previo a ti hubo discusiones científicas sobre qué modelo mejor funciona mejor. Claro. Eso nomás. Excelente, Sebastián. De hecho, comparto en gran medida lo que acabas de decir. Para mí, si alguien quiere hacer filosofía o en el caso de epistemología de alguna ciencia, pues, y quiere dedicarse a eso, bueno, el requisito mínimo es que conozca la ciencia, ¿no? A la que se va a dedicar. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos filosofía o cuando también hacemos específicamente epistemología, ¿no? Te vas a dar cuenta que hay otros elementos que no necesariamente están relacionados al conocimiento científico, ¿no? Que también lo puedes enfocar desde la psicología, por supuesto que sí, ¿no? El tema del estudio de la creencia, ¿no? O el tema de la justificación. Y es en la justificación de ciertas premisas de argumentos donde nosotros vamos a utilizar, ¿no? Las ciencias básicamente para darlas por verdad, ¿no? Para poder dar como verdaderas esas premisas y que nuestro argumento esté no solamente válido, sino también sólido, ¿no? Que todas sean verdaderas. Pero hay un montón de epistemología que no es sobre ciencias necesariamente, ¿no? Entonces, como te dije, hay epistemología de la religión, epistemología sobre algunos hechos sociales, injusticia social, sobre cámaras de ecos, una serie de temas, ¿no? Que involucran como dije en una de mis diapositivas, la discusión o la filosofía de las creencias, ¿no? Y también la discusión y la filosofía sobre la justificación, ¿no? Y cuando, por ejemplo, vamos a hacer teoría de la justificación, o sea, ¿qué ciencia podemos tomar como referente? Ninguna, ¿no? O no nos sirve el lenguaje, ni siquiera nos sirve ahí, por ejemplo, la lógica matemática, no nos sirve ese tipo de cosas. ¿A qué recurrimos? A otras disciplinas, como por ejemplo la historia y la filosofía, ¿no? Y vamos a partir de planteamientos que han hecho los anteriores. Y creo que esa consideración de distintos saberes, incluidos a la historia y la filosofía, también es necesaria para la formación, ¿no? Para la formación de un epistemólogo, de una persona que se quiera formar en epistemología, ¿no? Y solamente eso, ¿no? En resumen, yo suscribo por entero lo que dices, ¿no? Pero agrego ese matiz, ¿no? Hay discusiones en epistemología que no necesariamente nos refieren a ciencias, más que en la justificación de las premisas, y hay pues discusiones de un orden que ni siquiera tocan ninguna de las ciencias particulares, ¿no? Para las cuales tenemos que acudir a saberes más empíricos, ¿no? Saberes artísticos, religiosos, de ese tipo, ¿no? Sin necesidad de entrar en conocimientos sociológicos, etcétera, ¿no? El tema es un ejemplo, la teoría de la justificación, por ejemplo, ¿no? O la teoría de la verdad, ¿no?
O sea, si nosotros vamos a teorías de la verdad, no vamos a eh, necesariamente echar mano de conocimiento científico alguno, ¿no? Podemos utilizarlo para justificar por ahí alguna premisa de algún argumento, alguna conclusión, etcétera, ¿no? Pero nada más, ¿no? Entonces hay este matiz también. Sí, gracias por tu comentario, Sebastián. Creo que Diego se quedó con su pregunta porque no le falló un poco el audio, me parece, ¿no, Diego? Sí, sí, hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Ya, ya, no, disculpen, lo que pasa es que se me cortó la señal. Bueno, para recapitular un poco lo que estaba mencionando era que sí, yo también estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, la epistemología, de alguna forma se considera, como descriptiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la semiótica, al analizar las micro y las macroestructuras, por ejemplo, de una palabra o de una frase, se entiende esto como el objeto y cómo en base a este objeto se le pueden atribuir un sistema de significados propios de las personas, ¿no? Pero también por otro lado, esto ya parte de una teoría un poco más abstracta, pero al comienzo es una teoría ya concreta porque parte de un tema que está vinculado con un tema lógico, ¿no? Entonces, es como que a medida que se comienza a profundizar con un tema, se puede entender, por ejemplo, de manera inicial, el tema de la semiótica que parte de un tema lógico, que podría estar vinculado con una epistemología lógica, y luego ya podría estar partiendo más adelante con una epistemología más fenomenológica, por ejemplo, como lo plantea Husserl, con el tema de la experiencia o del fenómeno, ¿no? Y cómo se entiende las frases a través de estos significados propios que tenemos, que son diferentes, pero que de alguna forma, como somos humanos, igual compartimos este sistema de significación. Claro, interesante lo que dice, chévere que traigas a, a un personaje como Husserl aquí, ¿no? Eh, de hecho, cuando dije en una de las diapositivas hice como una especie de caracterización de lo que yo considero que se pueden agrupar, ¿no? Como grandes tradiciones, ¿no? Epistemológicas, cuando me referí a que la tradición alemana eh, tiene también, o sea, se caracteriza porque tiene una especie de enfoque, ¿no? O sea, considera mucho el conocimiento, o mejor dicho, el estudio de la lógica, ¿no? Te estaba pensando en que, claro, eh, me podrían objetar, no, pues, el idealismo alemán, ¿no? Por ejemplo, Hegel, ¿no? ¿Qué puede aportar, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta, o sea, desde Kant, ¿no? Kant, todo el idealismo de la Fichte, ¿no? Toda esta gente, Jacobi, Hegel, ¿no? Hasta Husserl, ¿no? Y el único incluso Heidegger tiene algunos textos sobre lógica, ¿no? Claro, a su manera especial de entenderla, ¿no? Pero la mayoría, la mayoría ha tomado la lógica como un tema central, ¿no? Justo estaba pensando en esta característica que tiene cierta filosofía alemana, que no es necesariamente a la que yo me refiero cuando digo tradición epistemológica alemana, ¿no? Pero bueno, chévere, chévere tu comentario, Diego, muy interesante. Ya son las 7:20. Luis, yo tengo que eh, este, salir, tengo un compromiso. Espero que hayan disfrutado la exposición tanto como yo. Me gustaron mucho sus preguntas y encantado de encontrarme con ustedes en otro momento, la verdad, para conversar, ¿no? No sé si tienen mi contacto, pueden buscarme en Facebook con mi nombre, Diego Lino Ardito con doble T. Yo no uso otras redes sociales, soy medio anticuado en ese aspecto y búsquenme y podemos conversar por ahí, compartir textos. No tengo bastantes textos que quizá le puedan interesar sobre epistemología de la tradición analítica, ¿no?
bastantes textos sobre lógica también que puedo compartirles, así que los que quieran, comuníquense conmigo y encantado de conversar con ustedes y de intercambiar conocimientos. Muchas gracias.